En un oscuro rincón del mundo, el alcalde de un pueblo sacó a rastras a 2 personas de un sótano sellado y se las entregó a otros hombres. Uno de ellos preguntó el precio, que era de 5 monedas de plata, y con una mueca de asco los compró, pensando que podría simplemente endosárselos a otro. Después, los aldeanos de los alrededores no parecieron oponerse, ya que estaban contentos de que su aldea por fin se hubiera librado de quienes servían a dioses malignos. Mientras tanto, la gente de este mundo aún se preguntaba por qué podían usar magia desde tiempos antiguos, pero nunca había una respuesta. Así que continuaban recitando sus hechizos favoritos para diversos propósitos en diferentes momentos, incluso en tiempos de guerra. Justo ahora, en algún lugar de un bosque oscuro, un mago mercenario estaba recitando un hechizo para atacar a otros tipos. Pero mientras se concentraba en su magia, una espada le atravesó la cabeza limpiamente. Esto demuestra que, aunque la magia es poderosa, no siempre es invencible. Si una espada vuela directa hacia un hechicero, morirá, tal como le pasó a este mago. Aldis, con una mirada aterradoramente afilada, estaba luchando contra varios asesinos que, al parecer, habían venido a quitarle la vida. Cuando les preguntó quiénes eran y por qué lo atacaban, de repente, un asesino no pudo responder. Aterrorizado por las muertes de los demás causadas por esta poderosa magia de espada, Aldis apuntó al asesino con más espadas para evitar que escapara, pero al final, lo mató, al darse cuenta de que no tenía sentido mantenerlo con vida. Sin embargo, más asesinos seguían escondidos entre los árboles, y aunque lanzaron un ataque sorpresa contra Aldis, él lo bloqueó fácilmente con su espada. El asesino se sorprendió al ser descubierto, pero para Aldis no fue nada. Pudo sentir claramente la sed de sangre del asesino desde el principio. Aldis en realidad no quería matar a nadie, pero a pesar de que este asesino no fue derribado de inmediato, aún así atacó a Aldis con su propio estilo de esgrima. Como no quería perder el tiempo, Aldis hizo volar la espada del hombre de un golpe, dejándolo vulnerable y preguntándose cómo un mago podía tener tal habilidad. Aldis cortó sus pensamientos con una respuesta definitiva. No era un mago, sino un espadachín. Y luego le pasó la espada por el cuello. Después, salió del bosque y regresó a la ciudad portuaria de Toria, un lugar que prosperaba gracias a las bendiciones del bosque y su comercio costero. Era la segunda ciudad más grande del reino de Nagras. Tan pronto como llegó, Aldis informó del ataque a sus amigos del grupo de mercenarios y a su líder, Ted. Ted le preguntó si de verdad los había matado a todos sin obtener ninguna información. Aldis respondió que no tenía sentido mantener a uno con vida para sacarle información, ya que de todos modos iban a por él, así que matarlos era la opción lógica. Ted le explicó a Aldis que habría sido mejor recopilar algo de información, pero para Aldis, simplemente no quería complicaciones y prefería acabar con todo rápidamente. Sus compañeros de equipo, como Norris el arquero y Orfelia la maga, sabían que Aldis era un bruto que a menudo mataba a sus enemigos sin piedad en lugar de usar sus habilidades al máximo. Le preguntaron si sabía quiénes eran los atacantes, y Aldis dijo que no, aparte de que parecían saber sobre su magia de espadas. Orfelia señaló que si sabían eso, había una alta probabilidad de que estuvieran relacionados con el ejército. Al oír la palabra ejército, Aldis recordó el problema que había causado con cierto general, que había intentado convencer a Aldis de que se uniera al ejército. Aldis se había negado rotundamente, diciendo que no tenía ninguna obligación de enseñar su magia de espada al ejército. El general le había preguntado cómo se atrevía a hablarle de esa manera. En realidad, el general se había enterado de la existencia de Aldis mientras éste estaba en una misión escoltando a un mercader, durante la cual estalló una batalla entre el ejército y unos bandidos. Los bandidos eran mucho más numerosos, y parecía que los soldados lo estaban pasando mal. Algunos de los bandidos intentaron robar al mercader que Aldis estaba escoltando en ese momento. Aldis usó su magia de espada para encargarse de ellos, y la noticia de esto llamó la atención del general, lo que lo llevó a acercarse a Aldis con una invitación para unirse al ejército. El general dijo que unirse al ejército significaba mejores ingresos y las necesidades diarias garantizadas, algo que Aldis no podía tener como una persona común. Sin embargo, a Aldis no le pudo importar menos. Para burlarse del general, le exigió que firmara un contrato si de verdad quería que se uniera, por una tarifa de 500 monedas de oro al mes. Al oír esto, el general se enfureció, ya que esta cantidad era 500 veces su propio salario. Sus soldados le aconsejaron que se calmara, mientras que Aldis simplemente se dio la vuelta y volvió a su trabajo en lugar de perder más tiempo allí. Consideró que el general era el que estaba siendo arrogante con él, así que se negó y también dejó claro que su magia de espada no podía enseñarse a otros. Aún así, Orfelia dijo que no debería haber rechazado al general de forma tan grosera, humillándolo así delante de todos, lo que solo haría que el general le guardara rencor. Norris se rió y estuvo de acuerdo en que era por cosas como esta que Aldis se ganaba más enemigos, como de costumbre.
Ted le dijo que no se riera, y Ted le admitió a Aldis que su fuerza era ciertamente aterradora, pero que no debería estar creándose tantos enemigos. Aldis entendió lo que Ted quería decir, y como estaba en deuda con él y los demás, no quería causarles ningún problema. Así que aceptó comportarse lo mejor posible al tratar con los nobles y la iglesia, pero todos sabían lo difícil que sería. Ted apostó 3 monedas de cobre a que Aldis no mostraría ni una pizca de disciplina. Orfelia se unió, apostando 5 monedas de cobre a que Aldis no tendría disciplina debido a su torpeza. Norris inmediatamente apostó una moneda de plata entera por Aldis sin siquiera saber qué era la disciplina. Después de eso, partieron hacia el bosque del Cáucaso, ubicado al sur de Toria. Este bosque había sido una fuente vital de combustible, alimento y hierbas medicinales desde tiempos antiguos, convirtiéndose en un pilar que sostuvo el crecimiento del pueblo de Toria. Sin embargo, también era el hogar de muchos animales salvajes y regiones inexploradas donde habitaban monstruos. Ted y su grupo vinieron a este bosque por una solicitud para encontrar un buen lugar para la tala. Para cumplir con esta solicitud, necesitaban aventurarse en las partes del bosque habitadas por monstruos. Orfelia encontró un lugar donde no tendrían ningún problema, ya que el camino parecía estar bien mantenido y también estaba cerca de la carretera principal. Mencionó que la calidad de los árboles aquí también era excelente, así que deberían elegir este lugar. Ted anunció a todos que estaba decidido, así que ahora tenían que ponerse a trabajar para limpiar la zona de monstruos, empezando por eliminar el nido cercano de las bestias cuchillas gemelas. Luego le gritó a Aldis, diciéndole que prestara más atención. Aldis respondió que esta era principalmente una solicitud de ellos, y como él solo los estaba acompañando por un rato, en realidad no tenía mucho que ver con él. Orfelia le recordó que nunca era demasiado tarde para unirse a ellos, y que como ya habían hecho equipo tantas veces, Aldis estaba empezando a sentir que era parte del grupo. Aldis dijo que lo pensaría, después de lo cual, Orfelia le preguntó si aún no se había rendido en encontrar a sus antiguos compañeros. Orfelia intentó hacerle entender que ya había pasado un año, y que si no había encontrado ni una sola pista, quería que se diera cuenta de lo que eso implicaba. Sin embargo, Aldis replicó que solo había pasado un año, lo cual era poco tiempo para estar buscando a sus amigos. Orfelia deseaba que lo entendiera, pero Aldis seguía obsesionado con su antiguo grupo. De repente, oyeron un grito a lo lejos, que resonaba suplicando ayuda. Norris se preguntó si alguien estaba siendo atacado cerca, pero Ted no se quedó esperando. Inmediatamente corrió hacia el sonido del grito sin siquiera pensar en un plan. Orfelia y Norris sabían que tenían que seguir a Ted, aunque era típico de él lanzarse siempre a ayudar a la gente. A todos les encantaba esa amabilidad de Ted, así que sonrieron y lo siguieron justo detrás. A medida que se adentraban en el bosque, encontraron a un gran grupo de bandidos que aparentemente había matado a unos mercaderes que pasaban y se habían apoderado de su carruaje. Todos se alertaron entre sí sobre los bandidos, y Ted se dio cuenta de que habían llegado demasiado tarde. De repente, los arqueros de los bandidos comenzaron a disparar flechas hacia Ted y los demás. Ted avanzó, usando su espada y su escudo para bloquear las flechas. Sabía que los bandidos no los dejarían ir fácilmente, así que entraron en combate. Norris le pidió a Aldis que lo cubriera mientras él disparaba sus flechas, y Aldis usó su magia de espada para cortar cada flecha que venía sin fallar. Justo cuando los bandidos pensaban que los tenían acorralados, Norris sabía exactamente a quién apuntar, así que apuntó a uno de los bandidos y le clavó una flecha en el pecho. Orfelia le pidió a Ted la señal para usar su magia, pero Ted respondió que todavía no era el momento. Mientras tanto, del lado de los bandidos, su líder se estaba desesperando, y ordenó a todos que cargaran y eliminaran al arquero y al mago, refiriéndose a Aldis. Aldis se lo tomó como algo personal, y solo para que los bandidos supieran que no era un mago, lanzó varias espadas detrás de los bandidos, y usó su magia de espada para atravesarle la cabeza a uno de ellos. Sin embargo, la cosa no terminó ahí, ya que manipuló esa misma espada para que girara, cortando los cuellos de los otros bandidos. Mientras tanto, Ted estaba luchando contra el líder de los bandidos de frente. El líder estaba ocupado luchando contra Ted, pero cuando pensó en enviar a sus otros hombres a atacar al arquero y al mago, se dio cuenta de que todos ya estaban muertos. Quedó atónito al ver cómo los habían matado. Ted le dijo que era el último que quedaba en pie, y luego acabó con el líder. Después, revisaron los cuerpos de los mercaderes muertos, junto con el grupo que se suponía que los protegía. Norris señaló que no había nada más que pudieran hacer, así que deberían tomar lo que pudieran y regresar. Ted estuvo de acuerdo, y les dijo que evitaran cargar algo demasiado pesado. Norris le dijo a Aldis que fuera con él a revisar el carruaje, pero cuando llegó esperando encontrar algunas joyas o tesoros, quedó impactado por lo que vio dentro del carruaje. Aldis le preguntó qué pasaba. Entonces Norris salió, y Aldis fue a revisar el carruaje por sí mismo. Cuando miró dentro, vio a 2 niñas pequeñas, encadenadas de manos y pies,
con una mirada perdida en sus ojos. Ted sacó a las niñas, sintiéndose desconcertado por la escena, porque esto había complicado aún más su situación. Aldis pensó que podrían ser niños esclavos, así que le sugirió a Ted que llevaran a los niños de vuelta al pueblo. Ted exclamó que necesitaba pensar qué hacer, porque no solo eran niños esclavos, sino que también eran gemelos, lo que empeoraba aún más las cosas. Aldis les preguntó qué eran los esclavos objeto, lo que sorprendió a todos. Ted le preguntó si de verdad no sabía lo que significaba. Norris se rió, porque a él también todo esto le había parecido extraño al principio. Entonces Norris le explicó que los esclavos objeto eran básicamente personas compradas y vendidas por dinero. Podían ser cualquiera, desde niños vendidos por sus padres hasta criminales o prisioneros de guerra, y los grilletes que llevaban restringían su libertad. Tampoco tenían protección legal, ya que se les consideraba objetos. Aldis preguntó si eran diferentes de los esclavos normales, y Norris respondió que a los esclavos todavía se les consideraba humanos, mientras que a los esclavos objetos se les veía como meros objetos. Podían ser tratados como su amo quisiera, como cortarles las extremidades o cualquier otra cosa, incluso quitarles la vida. Norris dijo que si una persona maltrataba a su esclavo, su reputación se vería afectada, pero si maltrataba a un esclavo objeto, la gente simplemente diría que estaba gestionando mal su producto. En cierto modo, los esclavos objeto ni siquiera tenían derecho a llevar ropa. Ted añadió que el hecho de que estos dos fueran gemelos era otro problema del que Aldis no era consciente. Ted le preguntó a Aldis dónde demonios se había criado para no saber algo tan común, explicándole que los gemelos eran considerados niños tabú, y se creía que eran discípulos de dioses malignos que traían desastres a la diosa. Aldis sabía que esto no tenía mucho sentido, ya que Orfelia le había informado de que la diosa era conocida como el ser más grande de este mundo, la creadora de la tierra que amaba la vida. Sin embargo, durante la guerra anterior en el reino divino, un dios maligno llamado Grace se había enfrentado a la diosa, y los que hirieron a la diosa fueron una vanguardia conocida como los dos demonios. La expresión de Aldis cambió ligeramente al oír hablar de los dos demonios. Ted entonces le dijo que no pusiera esa cara de miedo, pensando que Aldis podría odiar a la diosa. Pero dejando eso a un lado, Orfelia dijo que la iglesia consideraba que todos los gemelos cargaban con un pecado imperdonable. Aldis le preguntó si ella creía en una historia así, y ella respondió que, por lo que a ella respectaba, solo era un mito. Pero de todos modos, la vida aquí era realmente dura para cualquier par de gemelos. Finalmente, al acercarse la noche, decidieron llevarse a los gemelos con ellos, una decisión tomada principalmente por Aldis. Ted dijo que probablemente era lo mejor, ya que él tampoco había querido dejarlos solos allí. Sin embargo, Ted también mencionó que si estos niños fueran normales, podrían venderlos en el pueblo, pero como eran gemelos, nadie querría comprarlos, ya que a los gemelos normalmente se les descartaba al nacer. Aldis preguntó qué pasaría con los niños si no encontraban un comprador, y le respondieron que la mercancía no vendida sería asesinada. O como mínimo, lo que fuera que les pasara, no sería bueno. Aldis insistió en que le dieran un ejemplo, haciendo que todos se dieran cuenta de que planeaba llevarse a los gemelos con él. Norris respondió que para empezar, los niños no serían tratados bien en absoluto. No solo eso, sino que con los grilletes en las piernas, ni siquiera podían caminar correctamente. Aldis pensó que si ese era el problema, se acercó a los niños y usó 3 hechizos derivados del análisis de fórmulas: desarmar trampa, quitar grilletes y liberación de poder sincronizada en todas las cadenas. Entonces, Orfelia corrió preocupada, llamando a Aldis por su nombre para decirle que los grilletes de los esclavos objeto no se podían quitar tan fácilmente, porque los grilletes estaban todos conectados entre sí. Estaban configurados para que, si se quitaba uno, los demás estallaran en llamas. Pero para cuando su explicación llegó a oídos de Aldis, él ya había quitado todos los grilletes de las manos y los pies de los gemelos. Todos quedaron atónitos ante la escena, mientras Aldis actuaba como si no fuera la gran cosa. Explicó que había quitado los 3 al mismo tiempo para asegurarse de que no se activaran. Ted y Norris se echaron a reír ante otra de las extrañas acciones de Aldis. Mientras tanto, Orfelia gritó, preguntando cómo era posible. Le exigió a Aldis que le explicara cómo lo había hecho, y él respondió que simplemente los había liberado todos a la vez. Ella dijo que lanzar varios hechizos a la vez era imposible, especialmente sin ningún conjuro. Aldis le preguntó a Orfelia por qué creía que los conjuros eran necesarios para usar magia, ya que era mucho más flexible no tener que usar métodos tan enrevesados. Aldis entonces se puso de pie y declaró que se llevaría a los gemelos con él, y que él mismo se haría responsable de ellos. Ted y Norris le preguntaron si hablaba en serio, mientras Aldis decía que renunciaría a su parte de la mercancía del carro a cambio de esto. Ted intentó que lo reconsiderara, ya que no ganaba nada con ello.
Aldis admitió que era verdad que no ganaba nada con esto, pero si lo que Orfelia había dicho antes era correcto, sentía que sería demasiado irresponsable abandonar a estos niños. Ted le dijo que hiciera lo que quisiera, añadiendo que no estaba tan mal, ya que él tampoco había querido abandonar a los niños. Aldis se disculpó por las molestias, y también les aseguró a los gemelos que nunca más les dejaría puestos esos collares. Después de eso, se fue a dormir mientras los gemelos se preguntaban qué estaba pasando, ya que esto era algo que nunca antes les había sucedido. Al día siguiente, partieron de regreso a la ciudad, y en el camino, Aldis le dijo a Orfelia que usar conjuros para invocar magia era solo un malentendido por parte de los magos. Puso el ejemplo de un espadachín que no necesita gritar para usar sus técnicas. Orfelia dijo que la magia es completamente diferente al arte de la espada. Aldis preguntó que, si ese era el caso, ¿por qué sus cuerpos se movían a voluntad sin ningún cántico o procesamiento? Ella no pudo rebatir eso, mientras que Ted añadió que era interesante, ya que nadie se había cuestionado realmente por qué sus cuerpos podían moverse a voluntad. Norris preguntó si eso significaba que usar magia era tan fácil para Aldis como caminar lo era para ellos, a lo que Aldis respondió que era una descripción bastante acertada. Orfelia todavía no se acostumbraba, ya que usar 4 hechizos diferentes a la vez seguía siendo difícil de lograr. Norris dijo que deberían intentar que Aldis se uniera a su grupo, porque dejar escapar a alguien tan inusual como él sería un desperdicio. Ted también dijo que lo recibiría con los brazos abiertos. Aldis simplemente respondió que lo pensaría. Ted les pidió a todos que no le dijeran a nadie sobre los dos niños, ya que podría atraerles más problemas. Aldis recordó que todavía tenía que cuidar de los dos pequeños, ya que seguían asustados y aferrados el uno al otro. Aldis les dio unos vestidos de niña que encontró en el carruaje. Aunque todavía había mucha incertidumbre, no pasó mucho tiempo antes de que las puertas de la ciudad de Toria aparecieran a la vista. Sin embargo, cuando los guardias de la puerta vieron a los dos niños, su reacción fue de todo menos normal. En lugar de eso, parecían enojados. Norris se acercó a los guardias y les pidió que no miraran a los dos niños con tanta rabia, ya que solo los estaban escoltando. Pero los guardias insistieron en que traer gemelos a la ciudad causaría el caos. Dentro de la ciudad, Norris se acercó a los guardias y discretamente deslizó algo de dinero en sus manos. Los guardias entendieron el mensaje y les dijeron que no causaran problemas adentro. Con eso solucionado, Aldis pudo entrar en la ciudad con los dos niños. Mientras entraban, Norris llamó a Aldis, pidiéndole que le devolviera el dinero que usó para los guardias. Norris le advirtió de nuevo a Aldis que debía ser más cuidadoso cuando estuviera con los dos niños, y que intentara no hacerse más enemigos. Aldis le agradeció su ayuda, y Ted respondió que no había de qué preocuparse, ahora volverían para informar de sus hallazgos. Orfelia le dijo a Aldis que si necesitaba ayuda con algo que requiriera un toque femenino, ella lo ayudaría en todo lo que pudiera. Después de que se fueran, Aldis pensó que debía volver a la posada donde solía alojarse, esperando que tuvieran suficiente espacio para los dos niños. De repente, Aldis escuchó a un hombre gritar al ver a los gemelos. Cuando todos los demás se dieron cuenta, empezaron a preguntar por qué había gemelos en esta ciudad. Lo llamaron un espectáculo repugnante, y al caer la noche, Aldis se vio obligado a ir de una posada a otra. No esperaba que las cosas fueran tan mal, porque cuando regresó a su posada, la dueña lo echó solo por tener a los dos niños con él. No quiso alojarlos, aunque Aldis se ofreció a pagar por ellos. Ella actuó como si Aldis le guardara algún tipo de rencor por llevar gemelos a su establecimiento. A donde quiera que iba, la gente parecía tenerle rencor a los gemelos, lo cual era peor de lo que Aldis había imaginado. Miró a los dos niños, vio que parecían no poder soportar más de este odio y pensó que tenía que hacer algo rápidamente. Entonces una chica lo llamó y le preguntó si buscaba un lugar donde quedarse. Si era así, lo invitó a quedarse en su posada. Aldis respondió que estaría encantado de quedarse, pero la pregunta más importante era si los dos niños que lo acompañaban también podían entrar. La chica dijo al principio que traer niños no era un problema, pero cuando se dio cuenta de que en realidad eran gemelos, se quedó sorprendida por un momento. Al cabo de un rato, Aldis entró en la habitación con comida en las manos, recordando cómo la chica le había dejado quedarse, aunque al doble del precio normal. Al menos no era una mala persona. Aldis puso la comida sobre la mesa y les dijo a los dos niños que vinieran a comer antes de que se enfriara. Pero Aldis se dio cuenta de que, mientras él comía, los dos niños no parecían acercarse a comer, así que terminó su propia comida y se fue a la cama, dejando la comida en la mesa. Después de unas horas, Aldis no podía dormir porque estaba preocupado por los dos niños. Se levantó para ver si se habían quedado dormidos sin comer, pero por suerte, los platos en la mesa estaban limpios, lo que significaba que los niños habían comido. Después de volver a la cama, Aldis se preguntó si tal vez no podían comer bien cuando alguien los estaba mirando.
Entonces se dio cuenta de que los dos niños temblaban de frío y seguían muy juntos y acurrucados. Aldis no pudo evitar imaginar qué tipo de trato habían soportado hasta ahora. Solo por ser gemelos, Aldis se sintió triste por ellos, así que les puso una manta encima, mientras se prometía a sí mismo que los protegería a ambos. Estos niños no tuvieron un buen pasado, según se dio cuenta Aldis, porque a pesar de haber vivido juntos durante mucho tiempo, habían pasado por muchas situaciones difíciles. Sin embargo, las cosas no siempre fueron así. Las dos niñas solo comenzaron a darse cuenta de que no eran normales después de desobedecer la advertencia de su madre y escaparse a jugar afuera. Cuando la gente las vio, comenzaron a tirarles piedras, y se dieron cuenta de que, por su mera existencia como gemelas, eran despreciadas por todos. Sus padres lloraron cuando se enteraron, y abrazaron fuertemente a las dos niñas, pidiéndoles perdón. Después de eso, no se atrevieron a escaparse de nuevo, atormentadas por el recuerdo del mundo exterior, pero su vida pacífica pronto llegó a su fin. Cuando su aldea fue atacada por una bestia, que mató a su padre. En cuanto a su madre, hizo todo lo posible por criar a las dos niñas sola y, en el proceso, trabajó en exceso hasta que cayó gravemente enferma y falleció medio año después. Ese fue el día en que comenzó el sufrimiento en la vida de las niñas gemelas. Cuando la puerta se abrió de golpe, apareció un grupo de personas de la aldea. Capturaron a las dos niñas y las encerraron en una choza hasta que pudieran encontrar un comprador. Aun cuando eran consideradas esclavas de los dioses malignos, las niñas ni siquiera tuvieron tiempo de llorar la pérdida de su madre. Medio mes después, las sacaron de la choza y las encadenaron por los tobillos antes de ser vendidas a otros. Las dos niñas nunca podrían olvidar las miradas despectivas de los aldeanos. A partir de entonces, vivieron sus días encerradas en un carruaje ambulante. Cada vez que llegaban a un pueblo nuevo, eran entregadas a otra persona. Aunque sus cuidadores cambiaban, el trato hacia las dos niñas nunca lo hizo. En cierto momento las mantuvieron cubiertas con una tela y solo les daban trozos de pan duro y podrido, generalmente solo cuando un hombre venía a visitarlas. Esperaban que este fuera el final de su sufrimiento, pero en realidad solo trajo más tortura y palizas de esa persona. Las dos niñas se preguntaban por qué las trataban de esa manera. No podían entender la razón, pues carecían de conocimiento y experiencia. Al final, lo único que llegaron a entender fue que las llamaban esclavas del dios maligno, y que si no se resistían, los adultos no las golpearían. Además de que les daban un poco de comida de vez en cuando, solo deseaban poder volver a casa y ver a sus padres de nuevo, pero ya no quedaba nada a lo que regresar. Incluso siendo niñas, tuvieron que soportar tales miedos, preguntándose si al mostrar emociones o llorar, las golpearían de nuevo, o si al responder, ¿las castigarían? Y así, las dos niñas se encerraron por completo en sí mismas y permanecieron en silencio. Lo único que las dos hermanas podían hacer era aferrarse al último resquicio de calidez, abrazándose fuertemente, reprimiendo sus emociones. Eso era todo lo que estas pobres niñas podían hacer hasta que un día, las cosas comenzaron a cambiar. Ese cambio ocurrió cuando Aldis encontró a las dos hermanas. La primera vez que vieron a Aldis, pensaron que la persona que las había torturado había aparecido una vez más. Sin embargo, por alguna razón, los ojos de Aldis les recordaron a sus padres. Solo más tarde se dieron cuenta de que Aldis no las odiaba en absoluto. Él fue quien les quitó los grilletes, las cargó en su espalda e incluso les dio mucha comida y un lugar donde vivir. Las hermanas no sabían cómo reaccionar cuando Aldis les ofreció comida. Pensaron que podría golpearlas si se atrevían a tocarla. Vieron la expresión de preocupación en el rostro de Aldis. Y cuando él se fue a la cama sin limpiar la mesa, las dos hermanas comenzaron a comer. Ese fue el primer día que pudieron dormir profundamente, liberadas del dolor del hambre. La vida de las dos hermanas todavía estaba llena de ansiedad, pero esto era solo el comienzo de una vida interesante para el chico y las dos hermanas. Desde su perspectiva, el chico salía por la mañana y regresaba por la noche. Él les decía que se sentaran a comer con él, pero las dos hermanas todavía tenían demasiado miedo para moverse. Aún así, les encantaba vivir en una habitación cálida donde podían comer hasta saciarse sin que les pasara nada aterrador o doloroso. Era como un sueño hecho realidad. El único momento en que las dos hermanas sentían miedo era cuando tenían que salir de la habitación para ir al baño. Y otras personas las veían. Las hermanas oyeron a la gente decirse que debían evitar ser vistas juntas, pero como eran la única familia y aliada la una para la otra, no podían soportar estar separadas ni por un momento. Ahora, en esta noche en particular, Aldis trajo comida para las dos hermanas como de costumbre, y las dos hermanas se sentaron en un rincón. Pensó que nada sería diferente de cualquier otro día si no hacía algo al respecto, así que Aldis fue y se sentó junto a las dos hermanas. Tomó un poco de comida y le dijo a una de las hermanas que abriera la boca. La niña dudó, pero cuando vio la amable sonrisa en su rostro, abrió la boca para que Aldis le diera de comer. Disfrutó comiendo mientras Aldis le daba de comer a su hermana menor con una cuchara.
Les dijo que comieran con calma y entonces se dio cuenta de que las dos hermanas estaban llorando. Les preguntó si la comida estaba muy caliente, pero a pesar de todo, después de ese incidente, las hermanas por fin pudieron comer con él. Ellas se preguntaban qué significaba Aldis para ellas, y entonces él pensó que era un buen momento para preguntarles sus nombres. Por primera vez las hermanas respondieron. La chica de la derecha se llamaba Filia y la de la izquierda Rihanna. Después de que pasara medio mes, Aldis les informó que dejarían la posada. Filia y Rihanna lo vieron hablando con el posadero al respecto, y estaba claro que tenían que irse porque alguien había visto a las hermanas. Aldis les dijo a las hermanas que había alquilado una casa y que las llevaría allí. La casa de Aldis estaba justo a las afueras del pueblo, y les aseguró que aquí podrían sentirse cómodas. Aldis dijo que no tenían que preocuparse de que las vieran, así que podían correr, saltar y jugar libremente. Cuando les preguntó, las dos hermanas dijeron que este lugar les gustaba más. Después de mudarse a la nueva casa, las hermanas se sentían menos ansiosas, pero todavía no podían hablar cómodamente con Aldis. Los problemas surgieron un día cuando Aldis regresó a casa y se sorprendió al encontrar que Rihanna no se sentía bien. Intentaron despertarla y preguntarle qué le pasaba. Después de acostar a Rihanna en la cama y revisarla, Aldis descubrió que tenía fiebre. Aldis esperaba que su estado no fuera grave, y aunque no podía contar con los sanadores de la iglesia ni con el grupo de Ted, que estaba en una misión, sabía que tenía que hacer algo él mismo. Filia le rogó a Aldis que hiciera algo para ayudar a Rihanna, o de lo contrario moriría. Al ver su expresión preocupada, Aldis pensó intensamente hasta que recordó que alguien le dijo una vez que se podía bajar la fiebre enfriándole la cabeza. Aldis cogió un paño húmedo y se lo colocó en la cabeza a Rihanna. Luego mezcló un poco de medicina con una bola de arroz y se la fue dando de comer poco a poco. Filia se preguntaba por qué Aldis hacía tanto por ellas, y al ver su expresión nerviosa, le preguntó qué le pasaba. Filia no pudo evitar preguntar por qué Aldis las trataba con tanta amabilidad, a pesar de que eran siervas del dios maligno. Le dijo que había oído a todo el mundo decir que ellas eran enemigas de la diosa, y que cualquiera que las tratara con amabilidad sería maldecido. No podía controlar sus temblores, ya que hacía mucho tiempo que no se atrevía a preguntar nada por voluntad propia. Aldis se sintió responsable y le dijo que él sabía que Filia y Rihanna no eran siervas del dios maligno. Filia no esperaba esa respuesta, mientras él se sentaba y le decía que todo el mundo había sido engañado por la diosa, y que ella era una humana normal como todos los demás. Le explicó que la razón por la que sus padres las habían tratado con amabilidad era porque ellos también sabían la verdad, que ella y Rihanna no eran siervas del dios maligno, sino sus propias hijas. Filia recordó que su madre había llorado antes y que esa era probablemente la razón. Aldis le aseguró que él también lo sabía, así que haría todo lo posible para proteger a ambas niñas. No quería que Filia se llamara a sí misma sierva del dios maligno nunca más, porque ni ella ni Rihanna habían hecho nunca nada malo. Ese día, Filia y Rihanna lloraron de alivio, y Aldis se unió más a las dos niñas. Al día siguiente, la fiebre de Rihanna había bajado, pero entonces fue Filia quien tuvo fiebre. Durante todo ese tiempo, Aldis se quedó a su lado hasta que se recuperaron por completo. Se sintió contento porque esta vez las dos hermanas pudieron dormir más tranquilamente que nunca. Mientras tanto, en unas llanuras, una mujer estaba de pie en un camino que la gente solía transitar. Tenía el fuerte presentimiento de que lo que estaba buscando aparecería pronto por aquí, así que decidió quedarse en ese lugar. De vuelta en casa de Aldis, él ya se había acostumbrado a que las niñas le dieran la bienvenida cada vez que llegaba a casa. A menudo le pedían comida cuando tenían hambre. Entonces él les decía que prepararía la comida de inmediato y se ponía a pelar manzanas. Las niñas siempre estaban a su lado, como si él fuera su lugar seguro. Por la noche, Aldis solía leerles cuentos hasta que se quedaban dormidas. Pero cada vez que Aldis volvía a su cama y se acostaba, encontraba a las niñas justo a su lado. Al día siguiente, les trajo unas brochetas de carne a la parrilla, y era la primera vez que las niñas probaban este platillo. Masticaban con entusiasmo las brochetas, y cuando Aldis les preguntó si les gustaba la comida, mostraron su alegría con una sonrisa en sus rostros. Para Aldis, sentía que había pasado mucho tiempo desde que había podido experimentar momentos tan tranquilos. Sin embargo, aún así se topó con algunos problemas, ya que Ted y los demás vinieron a casa de Aldis a preguntarle si iba a volver a trabajar. Aldis le recordó a Ted que no se acercara a las niñas con esa cara de miedo, mientras que la preocupación de Ted venía de que Aldis había estado rechazando todas las ofertas de trabajo recientes, como si ya no quisiera ganar dinero. Estaban preocupados por él, pero al mismo tiempo se alegraban de ver que Aldis parecía llevarse bien con las niñas. Norris le preguntó a Aldis si estaba bien y le sugirió que debería volver a trabajar, y de paso le trajo información interesante. Norris le preguntó a Aldis si había oído hablar de la hermosa mujer que había aparecido en el camino principal. Aldis no sabía nada al respecto,
mientras que los rumores ya se habían extendido por todo el pueblo de Toria. Cuando alguien viaja de Toria a la capital, aproximadamente medio día después, se encuentra con una joven de pie, completamente sola. Se dice que ha desafiado a cada mercenario que pasa por allí y, sin lugar a dudas, los ha derrotado a todos. Aldis preguntó si era una bandida, pero Norris respondió que la mujer no se lleva nada. Incluso cuando desafía a la gente, nadie ha muerto ni resultado herido. Si la gente rechaza el desafío, simplemente los deja pasar. Norris dijo que es muy fuerte, pero parece ser una excéntrica inofensiva, y aparte de unos pocos, nadie la ve como un problema. Aldis preguntó por qué algunas personas lo consideraban un problema, y Norris respondió que era por su orgullo. Si dejaban que un bicho raro como ella anduviera por ahí, no podrían caminar con la cabeza en alto. Aldis entendió que el cliente era el señor de Toria, y aunque la mujer del camino se negaba a dar su nombre o cualquier información, la petición del señor era negociar con ella y llevarla a su mansión. Aldis preguntó por qué el señor querría contratar mercenarios cuando podría simplemente asignar a sus propios soldados. Norris dijo que tal vez el señor no quería enviar a sus propios emisarios, o que ya había sido rechazado antes. La recompensa por esta petición es de 2 monedas de oro. Aldis dijo que era muy poco para 4 personas, pero los otros respondieron que en realidad estaban ocupándose de otros encargos y le dejaban a Aldis porque pensaron que le vendría bien. Filia y Rihanna le preguntaron si iba a salir. Aldis les preguntó a su vez si podían quedarse en casa y esperarlo. Les aseguró que volvería y les dijo que no se preocuparan. Después de eso, se fue y se dirigió directamente al lugar solicitado a una velocidad increíble. Calculó que normalmente tardaría unas 2 horas en llegar, pero para llegar más rápido usó magia de vuelo mientras fingía correr, para que los demás no lo vieran raro, porque en este mundo, usar magia de vuelo o hechizos no verbales era algo fuera de lo común. Mientras tanto, unos mercenarios cualesquiera estaban siendo derrotados uno tras otro, dejando a los espectadores atónitos al ver a la mujer derrotar a 10 hombres con facilidad. En ese momento, Aldis llegó y se detuvo rápidamente. Antes de que Aldis pudiera acercarse a los demás, la mujer estaba un poco decepcionada por no poder encontrar a nadie que aguantara contra ella ni siquiera 10 segundos. Sin demora, preguntó si alguien más quería desafiarla, y que no le importaría que la atacaran todos a la vez. Se quedó allí, lista para aplastarlos. Un mercenario dio un paso al frente para desafiarla, y los demás esperaban que pudiera darle a la mujer una pelea interesante. El mercenario, Gandalf, declaró que él había estado usando armas desde antes de que ella naciera. Al oír esto, la mujer llamada Nale sacó un pequeño cuchillo. Gandalf cargó directamente hacia ella con su lanza, pero ella desapareció de repente de su vista, e instantáneamente apareció justo encima de su lanza. Nale se abalanzó con una velocidad increíble y colocó el cuchillo en el cuello de Gandalf, declarando su victoria. Los mercenarios de los alrededores quedaron estupefactos al ver el verdadero poder de Nale, y Aldis estaba entre ellos, sin poder creer lo que veía, porque por donde se lo mirara, la velocidad que Nale demostró claramente no era algo que una persona común pudiera alcanzar. Nale preguntó una vez más si alguien más quería desafiarla. Entonces, Aldis se abrió paso entre la multitud y avanzó, acercándose a Nale. Los otros intentaron advertir a Aldis, pero él siguió caminando. Esto hizo que Nale pensara que él era su próximo oponente. Sonrió, preparándose para la siguiente batalla, pero Aldis le dijo claramente que había venido a negociar y que no tenía intención de pelear. Nale se enfureció al oír eso, y mientras Aldis intentaba razonar con ella, Nale le arrojó un cuchillo sin ninguna advertencia. Aldis usó un escudo mágico transparente para bloquear la hoja y le exigió que Nale escuchara lo que tenía que decir. Aldis le dijo que apuntar a la garganta de alguien que venía a negociar no era precisamente un gesto amistoso. Nale respondió que no tenía interés en hablar con él, pero que si de verdad quería que le escuchara, Aldis tendría que convencerla a través del combate. Aldis comprendió que lo que Nale realmente quería era una pelea, mientras que Nale le advirtió que podría convencerla simplemente derrotándola. Mientras Nale se abalanzaba hacia adelante, con la intención de acabar rápidamente, Aldis usó magia de tierra para formar un muro de tierra, pero Nale lo atravesó fácilmente, y dijo que ella le daría un mejor uso a esas rocas. Nale formó piedras arrojadizas con los escombros, lo que a Aldis le pareció inusual. Pero antes de que pudiera reaccionar, Nale le disparó las afiladas piedras. Aldis usó su escudo mágico para bloquearlas todas. De repente, un ataque de magia de fuego se precipitó hacia él desde su punto ciego, pero Aldis logró esquivarlo gracias a su agilidad. Aldis sintió rápidamente la presencia de Nale detrás de él, así que dio una voltereta en el aire para evadir su línea de ataque. Nale, al darse cuenta de que Aldis era bastante hábil, decidió subir el nivel lanzándole un ataque de viento directo antes de que pudiera siquiera recuperar el equilibrio. Aldis sabía que estaría en problemas si recibía ese ataque de frente. Por lo tanto, se agachó y usó su magia de escudo en ángulo para repeler el ataque de Nale.
redirigiéndolo a otra parte. Ella le preguntó quién era él, y Aldis tenía la misma pregunta para ella. Mientras tanto, los espectadores estaban todos sorprendidos al descubrir que Neile era una maga, y que Aldis le estaba haciendo frente. Esta era la primera vez que Aldis veía a alguien, aparte de él mismo, usar magia sin recitar encantamientos, lo que le hizo cuestionar seriamente su identidad. Su pelea se hizo más intensa con el tiempo, ya que Neile no mostraba señales de contenerse contra Aldis, mientras él intentaba pelear con técnicas fingidas, solo para asegurarse de que la gente a su alrededor no sospechara de él. Nale se dio cuenta de esto, así que le preguntó por qué tenía que fingir usar hechizos falsos solo para contener su poder, pero cuando miró a los espectadores, comprendió que él quería mantenerlo en secreto, así que Nale decidió deshacerse de todos ellos y usó magia de viento para lanzar por los aires a todos los mercenarios a cientos de metros de distancia. Aldis se mantuvo firme, viendo cómo los demás eran arrastrados. Nale se dio cuenta de que todavía quedaban algunas personas cerca, y decidiendo que eso no era suficiente, creó un ataque mágico aún más grande. Al ver esto, Aldis vio cómo todos huían de ellos dos tan rápido como podían. Nale lanzó el ataque contra Aldis, y para contrarrestarlo, él creó un afilado escudo mágico que partió en dos el ataque de Nale. Ella le dijo que ya podía ir con todo, ya que había quitado los obstáculos. Aldis respondió que era inútil pedirle que negociara. Aún así, Ney le dijo que eso no había cambiado, y que él todavía tendría que derrotarla para que le escuchara. Ahora, Aldis decidió pelear en serio mientras desenvainaba sus espadas, lo que le dio a Nale una mejor idea de su estilo de pelea. Las espadas de Aldis volaron a su alrededor gracias a su magia de espadas, mientras le preguntaba a Nale si todavía quería que fuera con todo. Le advirtió que intentara no ser derrotada demasiado rápido, mientras enviaba todas las espadas a atacarla. Nale luchaba por bloquear todas las espadas que volaban hacia ella, ya que parecían no tener fin. Intentó repelerlas con sus propias espadas, y luego usó un escudo para bloquearlas, pero todavía había muchas espadas que no podía evitar. Se preguntó qué pasaría si simplemente destruía el área, y mientras lo hacía, el propio Aldis tuvo que protegerse de las rocas que salían volando. Nale voló sobre la cabeza de Aldis y se lanzó al ataque, golpeando con múltiples ataques de magia de luz. Al ver esto, Aldis hizo lo mismo, y ambos se miraron fijamente con ojos desafiantes. Ambos desataron poderosos ataques mágicos, sin que ninguno de los dos se contuviera. Cuando sus ataques chocaron, se produjo una explosión enorme, incluso más grande que la anterior. Cuando la explosión se disipó y el polvo comenzó a asentarse, Nale aterrizó en el suelo, tosiendo, pero no tuvo tiempo de recuperar el aliento. Aldis se abalanzó rápidamente con su espada en mano, y Nale logró bloquearlo. Su batalla se había convertido en un combate de espadas cuerpo a cuerpo, y Nale se sorprendió al darse cuenta de que él era en realidad un espadachín. Aldis se alegró de que alguien por fin lo viera como lo que era, y con su siguiente estocada, hizo volar las dagas de Nale y apuntó su espada al cuello de ella. Aldis había derrotado a Nale sin herirla. Entonces, le preguntó si estaba satisfecha con el resultado. Nale sabía que había perdido, así que sonrió y llamó a Aldis «mi señor». Aldis no entendió a qué se refería, pero sabía que preguntar no serviría de mucho. Mientras tanto, en el pueblo de Toria, las gemelas habían salido a explorar de nuevo por pura curiosidad. Querían pasear por el pueblo aunque fuera una vez, y la vida pacífica había hecho que bajaran la guardia. Filia y Rihanna estaban emocionadas de ver a tanta gente y casas tan grandes por todas partes. Filia, en su emoción, corrió por delante de Rihanna, pero de repente tropezó y se cayó. Un anciano se acercó y le preguntó si estaba bien, comprobando si se había hecho daño. Cuando vio a su hermana a su lado, les preguntó cuál de las dos era la mayor. El anciano sonrió mientras comentaba que se parecían mucho, pero también sintió que algo era extraño, porque se parecían demasiado. Cuando se enteró de que eran gemelas, el anciano se sorprendió, miró a su alrededor y les dijo a las niñas que debía ser difícil para ellas vivir así. Mirando a las dos con lástima en sus ojos, el anciano les advirtió que se aseguraran de llevar siempre puestas sus capuchas y que se fueran de inmediato. Y les dijo específicamente que no dejaran que nadie les viera la cara. Esa fue la primera vez que las niñas se dieron cuenta de que podría haber otras personas amables además de Aldis. Volviendo con Aldis, Nale admitió que no esperaba que él fuera tan fuerte. Mientras Aldis todavía se preguntaba a quién se refería Nale, ella le confirmó que estaba hablando de él. Nale pensaba que Aldis era quien había superado los límites de la humanidad, y ahora que lo había encontrado, sentía que Aldis era digno de ser su señor y que ella le serviría. Aldis quería mantenerse al margen de cualquier relación con Nale, y le preguntó quién era ella. También señaló que el poder de ella era similar al suyo. Le preguntó a Nale si ella era como él. Nale respondió que no entendía a qué se refería.
lo que hizo que Aldis sintiera que estaba evadiendo su pregunta. Nale le dijo que solo era su fiel sirvienta, nada más y nada menos. Le aseguró a Aldis que siempre respondería a sus llamadas, pero eso solo le hizo sentir que ella era más un problema que otra cosa. Aldis repitió que solo había venido para pedirle que visitara al señor de Toria. Nale respondió que si era una orden, accedería. Aldis se dio cuenta de que había muchas cosas que necesitaba hablar con ella, pero esta petición era la máxima prioridad por ahora. Nale dijo que primero repararía los daños causados por su pelea. Usó su magia para rellenar todos los agujeros, restaurándolo todo a como estaba antes. El paisaje circundante parecía como si nunca hubiera tenido lugar una batalla. Al presenciar su habilidad, Aldis se dio cuenta de que él podía hacer lo mismo, pero que alguien que no fuera él pudiera hacerlo sin un conjuro era insólito. Nale le dijo a Aldis que el trabajo estaba terminado. Después, Aldis no bajó la guardia con ella, hasta que la condujo a la mansión del señor Toria. El guardia de la puerta confirmó que era ella la persona que habían descrito, así que accedió a dejarla pasar, y Aldis ya no necesitaba acompañarla. El soldado le dio a Aldis su recompensa. Sin embargo, a Neile no le hizo ninguna gracia ver que su señor no iba a entrar con ella. Aldis le explicó que su único encargo era llevarla hasta allí. Nale no quería ir a un lugar que no tuviera nada que ver con su señor, así que se negó a entrar, ya que no le importaba ni ese lugar ni el mismísimo señor Toria. Aldis tuvo que pedirle que esperara. Neile dijo que si era una orden no tendría ningún problema en obedecer, así que le pidió que confirmara si efectivamente se trataba de una orden. Aldis se quedó confundido por un momento, pero luego pensó que si todo lo que se necesitaba para que obedeciera era una orden, lo haría. Aldis le dijo que era una orden y le pidió que se reuniera con el señor. Nale acató su mandato y aceptó de inmediato. Después de eso, se dirigió sola a la mansión. Mientras regresaba al pueblo, Aldis pensó en lo verdaderamente inmenso que era el mundo, ya que nunca había conocido a nadie que pudiera luchar a su nivel como Nale. Conocerla había sido la primera vez, y siempre existía la posibilidad de que hubiera alguien más fuerte que ella en algún lugar, alguien a quien Aldis aún no se había encontrado. Sin embargo, quería cuidarse, porque ahora tenía personas por las que preocuparse. Aldis regresó a casa y, como de costumbre, fue recibido calurosamente por Filia y Rihanna. Las niñas le contaron que ese día habían preparado ellas mismas el almuerzo y le trajeron unos sándwiches. Aldis se alegró al ver sus caras sonrientes, así que les dijo que deberían comer todos juntos. De repente, alguien llamó a la puerta, y él les dijo a las dos que se escondieran rápidamente. Cuando abrió la puerta, Aldis vio a Nale y le preguntó qué hacía allí. Nale le comunicó que había venido a informarle de que había cumplido su orden. Aldis se preguntó de qué estaba hablando hasta que ella le recordó lo de la reunión con el señor. Entonces Aldis recordó que eso había ocurrido. Como no quería perder más tiempo con ella, se despidió e intentó cerrar la puerta. Pero Nale metió el pie para impedírselo y le preguntó si tenía alguna otra orden. Aldis siguió negándose, pero ella se mantuvo firme, insistiendo en que lo protegería desde dentro. Aldis pensó que Nale estaba intentando que le alquilara una habitación. Le dijo que si le faltaba dinero, él le pagaría la estancia en una posada. Nale insistió en que no le faltaba dinero, simplemente quería estar a su lado en caso de emergencia. Aldis cerró la puerta. No quería dejar que Nale entrara en casa por las niñas. Nale dijo que se quedaría fuera de la puerta vigilando. Y así, se quedó allí de pie, mientras Aldis se enteraba más tarde de que Nale había sido increíblemente grosera con el señor Toria, rechazando los desafíos de los soldados que querían verificar su fuerza. Nale también había rechazado la oferta del señor para convertirse en su guardaespaldas personal, y su actitud grosera le había ganado la animosidad de todos. Aunque Aldis había regresado a su vida pacífica, a la mañana siguiente estaba preparando el desayuno para las niñas. Filia se sentó rápidamente y empezó a comer a toda prisa, pero se quemó la lengua con la comida caliente. Aldis le recordó que comiera despacio como Rihanna, y mientras la miraba fijamente, imaginó que estaba comiendo exactamente igual que una ardilla. Su tranquilo desayuno transcurrió sin contratiempos, excepto por una cosa. Nale seguía de pie fuera de su casa. Filia le preguntó si esa mujer de pelo blanco seguía fuera, y él les dijo a las niñas que tuvieran cuidado de que no las viera. A Aldis todavía le inquietaba la forma en que Nale se dirigía a él. Pero a pesar de todo, Nale siempre montaba guardia en la puerta, y cada vez que Aldis salía, ella lo seguía, a veces incluso ayudándolo en sus cacerías y otras tareas. Hacía sus cacerías más eficientes, y aunque apenas la conocía, era de fiar. Poco a poco, una extraña sensación de confianza se estableció entre ellos, y Aldis se preguntaba si de verdad estaba bien dejar que las cosas siguieran así. Entonces, empezó a llover, y Aldis vio a las niñas mirando por la ventana, preocupadas de que Nele se mojara afuera. Nele no abandonaba su puesto para vigilar a su amo. Y a las niñas les preocupaba que no tuviera un hogar o una cama donde descansar.
Aldis también se sorprendió al ver que no se tomaba un descanso ni siquiera en días lluviosos como este. Entonces las niñas se acercaron y le entregaron una toalla para que se la diera a Nale, porque debía de tener frío, y pasar frío es duro, igual que no tener un hogar. Aldis no pudo evitar seguirles la corriente a las bondadosas niñas, así que lo entendió, y les dijo que volvieran a la habitación del fondo. Luego, Aldis fue hacia Nale, y ella le dio los buenos días. Él le dijo que en días de lluvia como este debería quedarse en la posada, o haría que la gente pensara que la estaba maltratando. Nale le aseguró que estaría bien, pero Aldis insistió en que no era así como se veía. Por eso había venido. Pero ella seguía sin ceder. Así que Aldis le dijo que esperara y le ofreció usar la toalla que tenía en la mano. Nale le expresó su gratitud por su preocupación. Luego se quitó la capucha y se secó con la toalla. Nale era realmente hermosa. Nadie podía apartar la vista de ella, ni siquiera con una mirada casual. Aldis lo sabía, pero quería mantenerse firme por el bien de las niñas. Entonces Nale dijo que quería que él también les diera las gracias a las niñas de la casa. Aldis se puso en guardia rápidamente y le preguntó cómo sabía lo de las niñas. Nale respondió que era demasiado ingenuo, pero Aldis quería saber cómo podía haber sabido que eran gemelas. Nale dijo que podía sentir su poder mágico, por lo que era evidente que eran gemelas, ya que tenían la misma forma y color mágico. Aldis volvió a desconfiar, recordando que todavía no sabía nada sobre la identidad o el propósito de esta mujer, pero ella no parecía hostil hacia él. No estaba seguro de si era seguro revelarle algo sobre las niñas. Pero ahora que ella lo sabía, Aldis le preguntó qué pensaba sobre el ser conocido como la diosa. Nale no quería responder a preguntas tan abstractas, pero su respuesta fue simple. No le importaba la forma de pensar de alguien que ni siquiera existía. Nale no creía que la diosa existiera, y Aldis nunca esperó que alguien en este mundo pensara de esa manera. Nale añadió que lo mismo podía decirse de otras deidades, porque no hay dioses ni en el cielo ni en la tierra. Si hubiera un dios, estaría demasiado lejos para que un humano se preocupara por él, ya que está fuera de su alcance. Aldis estaba asombrado por sus palabras. A pesar de que este era un mundo donde la diosa y sus mensajeros intervenían, dijo que si ella tenía razón, entonces, ¿en qué creía la iglesia? Ella respondió que eso era algo que solo ellos sabrían, ya que no tenía conocimiento de gente que nunca había conocido. Ambos sabían que los dioses odiaban a los gemelos, pero de cada 100 mujeres embarazadas, habría al menos un par de gemelos. Es un fenómeno natural, existan los dioses o no. Por lo tanto, odiar a la gente solo porque son gemelos es una verdadera estupidez. Pero Nale le había asegurado que no tendría que preocuparse de que ella le contara a nadie sobre las gemelas, ya fueran estas niñas o cualquier otra persona. Cualquiera que pertenezca a Aldis, Nale considera su deber protegerlos. Aldis no vio ni duda ni vacilación en sus ojos, y le dijo que jurara que mantendría lo que acababa de decir. Nale se lo juró por el honor de sus padres y su deber de mantener su promesa. Aldis no entendió mucho de lo que Nale había dicho, pero decidió confiar en ella. Ese día, Aldis ganó una misteriosa pero poderosa aliada a su lado. Nale se presentó a las gemelas y también les agradeció la amabilidad de la toalla que le habían enviado. Sin embargo, las gemelas todavía parecían desconfiar de ella, y Nale se dio cuenta de que podría tener que esperar hasta que se acostumbraran a su presencia. Aldis le presentó las gemelas a Nale, y luego le preguntó si tenía un nombre. Nale respondió que nunca antes había tenido un nombre oficial, y que incluso Nale no era su nombre real. Aldis se sorprendió de que no tuviera nombre, y le preguntó quién era. Ella dijo que podía llamarla por cualquier nombre, pero eso sonaba extraño. Las gemelas empezaron a pensar en qué nombre deberían ponerle a la señorita sin nombre. Aldis también pensó que debería ocurrírsele un nombre, y como el nombre Nale sonaba bastante bien, decidió llamarla Nale de ahora en adelante. Le preguntó si le parecía bien, y Nale respondió que le parecía perfecto ese nombre. Así que lo saludó de nuevo, diciendo que estaría a su cuidado de ahora en adelante. Más tarde, Aldis fue a su lugar de reunión habitual con el grupo lucero del Alba de Ted. Norris mencionó que Nale parecía extraña, y el hecho de que su identidad aún no estuviera clara. Aldis afirmó que para él no era un problema, ya que ella no tenía ningún prejuicio contra los gemelos, y que también había muchos otros mercenarios con identidades desconocidas. Norris mencionó que Aldis era uno de ellos, pero que, de todas formas, Orfelia añadió que tener a Nale viviendo en su casa seguía siendo un poco inquietante. Aldis sabía que no sería un problema, recordando cómo ella había negado con tanta vehemencia la existencia de la diosa. Ted dijo que si a Aldis le parecía bien, entonces no había problema, y además, mencionó que habían estado surgiendo más rumores. Aldis preguntó si eran rumores sobre el triturador, un monstruo que vivía en la cordillera de Cannabis. El triturador era conocido por ser un híbrido de toro y caballo, con 4 alas y garras afiladas. Se decía que era más fuerte que los monstruos comunes y,
Por lo tanto, era temido por muchos aventureros. Cuando Aldis comentó que nunca esperó que el triturador bajara de las montañas, Norris agregó que el número de depredadores alrededor de Toria había disminuido recientemente, lo que a su vez provocó un aumento de herbívoros, convirtiendo la zona en un tentador coto de caza para el triturador. Ted recordó que Aldis había dicho anteriormente que la caza se había vuelto más eficiente con la ayuda de una mujer poderosa, y que esto podría estar relacionado con el problema. Aldis preguntó si estaba insinuando que era su culpa, y los tres estuvieron de acuerdo. Ted le explicó a Aldis que, si bien los monstruos son peligrosos, no debería cazarlos hasta el punto de la extinción. Norris añadió que no se debe alterar el ecosistema, mientras que a Orfelia le sorprendió que sus palabras realmente hubieran llegado a Aldis. Aldis se disculpó a regañadientes por causarles problemas. Entonces, Ted sacó una carta de solicitud, indicando que el ejército estaba formando un equipo de subyugación para encargarse del triturador, y estaban tan presionados que tuvieron que invitar a mercenarios a unirse. Ted deseaba poder negarse, pero como era una petición del propio señor de Toria, no podía. Norris dijo que estarían encantados si cierta persona, que era grosera y hostil con el ejército, aceptara unirse a ellos. Orfelia reformuló su declaración diciendo que estaría encantada de tener a un chico misterioso cuya identidad, rango e incluso métodos de caza de monstruos eran completamente desconocidos. Aldis entendió sus indirectas, así que aceptó ayudar, y tras 2 días de preparación se formó un equipo para subyugar al triturador. Salieron de Toria y se dirigieron a la zona donde se esperaba que apareciera el triturador. La zona consistía principalmente en llanuras, ahora llenas de soldados. Las tropas depositaron grandes esperanzas en su capitán, quien los lideraba en esta crucial misión de subyugación. El capitán Decken estaba complacido de contar también con el apoyo del capitán Druis. Decken era conocido como el mejor espadachín del ejército, y los soldados creían que no había forma de que pudiera perder contra el triturador. Además del ejército, 9 equipos de mercenarios también participaban en la subyugación. Sin embargo, el capitán Druis no se sentía cómodo con que el ejército tuviera que contratar mercenarios. Decken insistió en que no necesitaban depender de la fuerza de los mercenarios y que podían manejar todo con su propio poder militar. Druis se preguntó si Decken ya habría superado el incidente que ocurrió, cuando se le ordenó luchar contra una mercenaria. Le habían dicho que derrotara a esta mercenaria, que había sido arrogante con el señor de Toria, pero cuando fue a darle una lección, Decken había declarado con orgullo que la derrotaría fácilmente sin causarle ningún daño grave. La mujer de la que hablaban no era otra que Nale, quien había ido allí por orden de Aldis el primer día. Ese día, Nale había luchado contra un soldado, que no era otro que el capitán Decken, pero su combate terminó en el momento en que Decken cargó contra ella. Su espada salió volando delante de todos, incluidos el señor y el general de Toria. Decken se sorprendió al ser derrotado por una mujer que ni siquiera se había movido durante la pelea. La derrota trajo una gran vergüenza a su nombre, y el hecho de que Decken hubiera sido derrotado de un solo golpe por una mercenaria se convirtió en el hazmerreír de todos los soldados. Decken quería redimirse logrando algo en esta subyugación, sin importar el costo. Mientras tanto, del lado de los mercenarios, Ted pensaba que era una locura que el ejército estuviera creando formaciones tan ridículas para acabar con el triturador. Además, Decken ni siquiera había llamado a ningún mago, a pesar de que se enfrentaban a un monstruo volador. Norris les dijo a los demás que el ejército parecía estar lleno de reclutas nuevos, puros novatos. Aldis, como se mencionó, se había unido a la subyugación y su asistente, Nale, también llegó después de explorar la zona, informando a su amo Aldis que no había visto ningún monstruo, y mucho menos al triturador, en los alrededores. Norris le preguntó si hablaba en serio al llamar a Aldis su amo, lo que la enfureció. Ted les dijo que era hora de almorzar, mientras que Orfelia era la única que no se inmutó al ver a Nale volando por ahí. Antes de que comenzaran a almorzar en el campo bajo el buen tiempo, Ted mencionó que los reyes bestias solían aparecer por estas zonas. Nale intervino entonces, diciendo que ella y Aldis habían cazado unas 50 bestias recientemente. Aldis le hizo un gesto para que se callara, pero a Ted no le pareció extraño. Le preguntó a Nale si quería unirse a su grupo, viendo que tenía tanto talento. Nale respondió que si Aldis decidía ir con ellos, ella lo seguiría. Ted comenzó a relajarse un poco, ya que estar sentados así no estaba nada mal, y rara vez tenían un descanso del trabajo. Orfelia comentó lo agradable que estaba el tiempo, mientras Ted se sentía a gusto con la suave brisa y la sombra de un pájaro en el cielo. Pero de repente, se dio cuenta de que la sombra no era de un pájaro, sino de algo enorme. No era un pájaro monstruoso ni nada por el estilo. Nale les dijo enseguida que se trataba del Grinder. Ted le ordenó de inmediato a Norris que enviara una señal de humo, y el Grinder parecía dirigirse en otra dirección, hacia donde estaban apostadas las fuerzas principales. Aldis y Nale decidieron perseguirlo.
Ambos se apresuraron hacia el grinder, tratando de minimizar las bajas. Pero cuando llegaron, los peores temores de Aldis se hicieron realidad. El grinder se erguía sobre los cuerpos de los soldados caídos. Los sobrevivientes estaban heridos y gritaban pidiendo ayuda, pero el grinder estaba a punto de atacarlos. Un guerrero le lanzó un cuchillo al grinder, pero solo le causó una herida menor. Mientras tanto, Aldis preparaba un ataque mágico, pronunciando un encantamiento falso para que los soldados no se dieran cuenta. Lanzó un hechizo de fuego contra el grinder, pero este lo esquivó alzando el vuelo. De repente, el grinder desató su propio ataque mágico, pero Neile logró bloquearlo justo a tiempo con su escudo. Aldis sabía que no podía usar su magia de espada frente a los soldados, y el grinder comenzó a alejarse volando, en dirección al resto del ejército. Cuando el capitán Druis detuvo a Aldis y le exigió que usara magia para curar a los heridos, Aldis se negó, diciendo que no tenía habilidades curativas. Druis insistió en que proporcionara medicinas o cualquier cosa menos dejarlos ir, ya que no creía que Aldis pudiera atrapar un objetivo volador. Aldis sabía que para él era posible, pero no podía hacerlo con tanta gente alrededor. Mientras tanto, señales de humo comenzaron a elevarse desde donde estaban reunidos los otros escuadrones. El capitán Decken advirtió a los otros soldados, pensando que 30 hombres juntos no tendrían problema, y estaba ansioso por ser él quien derrotara al grinder, a toda costa. Entonces, un soldado reportó la silueta de algo que volaba hacia ellos. Era el feroz grinder, y Decken estaba emocionado de ver que por fin había llegado. Ordenó a todos que se prepararan, pero antes de que pudiera terminar la orden, el grinder ya se había movido, matando a varios soldados en un abrir y cerrar de ojos con sus garras imparables. Decken se dio cuenta de la seria amenaza a la que se enfrentaban. Cuando el grinder se elevó para preparar otro ataque en picado, Decken no pudo seguir su velocidad. El grinder se lanzó en picado como una pesadilla, más grande que cualquier cosa que Decken hubiera experimentado. Intentó no flaquear, ya que esta era su única oportunidad de redimir sus errores. Si huía ahora, el remordimiento lo perseguiría por el resto de su vida. Decken ordenó a sus hombres que mantuvieran sus posiciones y apuntaran a la garra del grinder, la que ya estaba herida, no por los soldados, sino por Neile. Los soldados atacaron tal como se les ordenó. Pero en un abrir y cerrar de ojos, todos los que se lanzaron al ataque fueron aniquilados. Decken los vio morir uno por uno mientras el grinder los empalaba, despedazando sus cuerpos como si no fueran más que comida. Decken se dio cuenta de que era impotente contra este monstruo, y que si no se retiraban ahora, aún más de sus hombres serían masacrados. Decken dudaba que pudieran siquiera herirlo. Otro escuadrón de soldados bajó corriendo desde una zona más alta y cargó ciegamente contra el grinder. Decken intentó detenerlos, pero fue inútil, porque el grinder usó un poderoso movimiento llamado cizalla de viento para cegar a todos los soldados en su camino de una sola barrida. La sangre de los soldados salpicó por todas partes, y Decken se sintió impotente ante este monstruo aterrador. Casi todas las tropas que había dirigido estaban muertas. Y el grinder comenzó a avanzar hacia Decken. Decken temblaba aún más a medida que el monstruo se acercaba. Entonces, una flecha atravesó el aire y golpeó el pico del grinder. El escuadrón, estrella del alba de Ted, había llegado justo a tiempo para enfrentarse al grinder. Sin miedo, Ted cargó hacia adelante, blandiendo su espada y apuntando al cuello del monstruo. Pero no podía acercarse debido a la magia de viento del grinder. Orfelia comenzó a lanzar un hechizo mágico para restringir los movimientos del grinder. Sin embargo, el monstruo destruyó fácilmente todo el hielo que ella creó, y todos sus esfuerzos parecían ser en vano, pero no podían rendirse. Norris seguía disparando su arco, mientras Ted atacaba implacablemente con su espada. Apenas podían mantener al monstruo a raya, mientras Decken estaba completamente desesperado. Vio que estos mercenarios eran muy hábiles y estaban bien coordinados, así que podrían tener una oportunidad contra el grinder, pero al mismo tiempo, cuando el escudo de Ted se hizo añicos, se quedó solo con su espada para luchar. Al grinder ya no le costaba enfrentarlos, y Decken comprendió que estaban en peligro. Norris gritó, preguntando dónde estaba Aldis cuando más lo necesitaban. Mientras el grinder preparaba un poderoso ataque mágico de viento, Decken sabía exactamente lo peligroso que era, así que les gritó a todos que corrieran. De repente, una de las alas del grinder fue cortada de un tajo, y mientras el ala caía, Decken se dio cuenta de que el tajo provenía del mercenario Aldis. Finalmente se había unido a la lucha contra el grinder. Esta vez, Aldis no tenía intención de contenerse como antes. Aterrizó junto al grupo de Ted, mientras el grinder chillaba de dolor por la pérdida de su ala. Nale también se unió a la batalla, lanzando sus dagas a la pata izquierda del grinder para asegurarse de que no pudiera escapar como antes. Aldis y Naile querían acabar con esto de una vez por todas, e inmediatamente, Aldis le cortó la cabeza al monstruo de un tajo, poniendo fin a la cacería. Decken nunca esperó que sobrevivieran a esta batalla.
Al escuchar la voz de un soldado detrás de él, rápidamente le preguntó al soldado si estaba bien, pero fue inútil, ya que Decken fue la razón por la que todos los soldados se habían lanzado a atacar sin un plan. Sus refuerzos habían sido aniquilados, y Decken era el único superviviente de su unidad. Todo había terminado para Decken, y sabía que su vida se convertiría en una pesadilla a partir de ese momento. Escuchó a Neile hablar con Aldis, preguntándole si debían llevarse solo la cabeza del Grinder o todo el cuerpo. Aldis respondió que el cuerpo no valía nada, así que debían dejarlo. Decken los miró a los dos, y se dio cuenta de que Nale era la mujer que había iniciado todas sus desgracias. Si ella no hubiera estado allí, pensó, todo habría sido mejor. Ambos se dieron cuenta de que Decken la miraba fijamente, y ella le devolvió la mirada, desafiándolo a que se le ocurriera ir en su contra. Mientras tanto, Decken no pudo evitar odiarla aún más. Después, por la exitosa subyugación del Grinder, Lord Toria y su ejército fueron elogiados por sus esfuerzos. Según los informes, fue el ejército quien se encargó del Grinder, y a Aldis no le importó en absoluto. Solo quería mantener su vida en paz en lugar de lidiar con problemas, y estaba feliz de haber recibido su recompensa. Así, la verdad de que el ejército había sido inútil en la lucha y que fueron Aldis y los mercenarios quienes lucharon contra el Grinder se mantuvo oculta al público. Ahora, en la residencia de Lord Toria, el marqués estaba sentado en su trono, con Costas y Decken a su lado en la corte. El ministro del gobierno le preguntó a Decken si sabía por qué había sido convocado allí, algo que él mismo sabía muy bien. Costas le dijo a Decken que incluso cuando se le dio la oportunidad de redimir su honor, aún así perdió a sus hombres. Y al final, fue esa mercenaria quien se llevó todo el mérito. Decken le suplicó un favor, mientras el ministro del gobierno declaraba que no importaba cómo fueran sus habilidades con la espada si no podía lograr nada para ellos. El Lord le dijo a Costas que no debían discutir más el asunto, ya que cualquiera puede cometer uno o dos errores. Dijo que creía que Decken se volvería más fuerte después de este incidente, y Decken asintió en señal de acuerdo. El Lord Marqués le recordó a Decken que si pensaba que esa mercenaria era realmente fuerte, entonces era algo aterrador que alguien tan poderoso anduviera por ahí sin restricciones. Temía que un día ella pudiera alterar su orden, y lo que era más peligroso era que la mercenaria no tenía ningún interés ni respeto por el Lord Marqués en absoluto. El Marqués la había considerado una amenaza sin ninguna justificación real, y Decken murmuró su consentimiento a sus palabras. Además, el Marqués sabía que esta mujer tenía un aliado, un guerrero rudo que había rechazado una petición personal del general en el pasado, lo que encontraba problemático. Por lo tanto, pensó en algo y miró fijamente a Decken. Decken solicitó rápidamente que le permitieran encargarse del asunto. El general le dijo a Decken que se centrara en completar su misión actual, o que podía tomarse un tiempo libre de sus deberes oficiales para actuar por su cuenta. Costas también dijo que podría entrenar durante ese periodo, y que le asignarían 6 soldados bajo su mando. El marqués le dijo que tenía derecho a usarlos como quisiera, y que esta era su última oportunidad para ascender de rango, o no pasaría de ser un simple capitán. Después, Decken abandonó la corte, y los soldados de alrededor se burlaron de él. A Decken le aterrorizaba que esa burla lo acompañara por el resto de su vida, mientras que el marqués le preguntó a Costas si era necesario enviar un escuadrón entero para lidiar con un solo mercenario. Costas respondió que enviar más sería demasiado inusual y despertaría sospechas, por lo que esperaba que enviar a Decken compensara su falta de fuerza militar. Recordó que la fortaleza a la que había enviado a Decken estaba actualmente vacía y podía usarse para fines de entrenamiento. El plan de Costas era, en realidad, usar a Decken para acabar con Aldis y Neile. Y si fallaba, negarían cualquier conexión entre Decken y el señor marqués. Por lo tanto, era mejor que Decken obtuviera un resultado positivo, o podría meterse en serios problemas. Mientras tanto, en la casa de Aldis, Filia y Rihanna jugaban juntas a la casita. Jugaban con muñecos que representaban a un padre, una madre y 2 adorables gemelas. Aldis observaba a las niñas jugar pacíficamente, deseando que todo pudiera seguir así para siempre. Pero Aldis no estaba seguro de por cuánto tiempo más podría protegerlas. En el pasado, había considerado enviar a cada una a un lugar diferente para aprender un oficio. Pero ninguna de las dos quería separarse. Tampoco les gustaba llevar ropa diferente. En su pequeño juego, seguían manteniendo su apariencia idéntica, y Aldis se dio cuenta de que no podía imaginar dejarlas ir de su lado. Se dio cuenta de que se había vuelto más blando, y la razón por la que pensaba de esa manera era porque la situación había cambiado mucho desde antes. Últimamente, cada vez que Aldis iba al pueblo, sentía que el ambiente a su alrededor había cambiado. En la tienda que solía visitar para comprar provisiones, la vendedora parecía incómoda mientras le entregaba sus cosas. Luego, cuando fue a buscar medicinas, el tendero le dijo a Aldis que no volviera más a la tienda.
Aldis estaba seguro de que algo había pasado con la gente del pueblo. Mientras salía de la tienda, la posadera, que anteriormente le había permitido quedarse con las niñas, lo llamó desde atrás. Aldis la recordó, y ella le informó que la existencia de las niñas había sido revelada al público. No solo eso, sino que la posadera también dijo que normalmente no revela los secretos de sus clientes, pero cuando los soldados llegaron a su posada, tuvo que contarles sobre él, porque se metería en problemas si mentía. Además, los soldados también habían estado preguntando a otros clientes, así que de todos modos no habría podido guardar su secreto. Aldis le agradeció por informarle de la situación. Reflexionó sobre la razón detrás del extraño comportamiento de todos a su alrededor,